7:16 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, en Vital y en Movistar Televisión. Nos complace presentar a Rafael Belaúnde Llosa. Él es economista, presidente de Libertad Popular. Muy buenos días, señor Belaúnde. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Rubén Migarón. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Altavoz en Vital. El apellido Belaúnde tiene mucho que ver con el oriente peruano, ¿no? Muchísimo. Mucho, sí. ¿No? Bueno, con la acción de Fernando Belaúnde, de mi abuelo, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Que hizo la Marginal de la Selva en su momento, buscó presencia nacional, colonizadora en áreas de frontera. ¿Cree usted que de alguna manera, el país paulatinamente ha dejado a su suerte a las comunidades fronterizas? No solo las de la selva, ¿no? Yo creo que si uno hace un recorrido, la frontera los puntos de frontera con el Ecuador, con Colombia, con Bolivia, el abandono del Estado peruano pues es notorio, ¿no? Yo creo que eso nos ha traído, en el caso con la frontera sur, con Bolivia, por ejemplo, durante años Evo Morales y el MAS han hecho lo que han querido, ¿no? Han infectado, han esparcido su veneno y sus mentiras, y eso ha tenido un enorme costo político para el Perú, porque claro, era muy fácil demostrar las bondades del modelo sostenido en base a subsidios boliviano con el abandono pues de Puno. Entonces el Estado peruano tiene la responsabilidad de asegurarse que las zonas de frontera, las ciudades fronterizas les vaya bien, ¿no? Y la verdad es que es lo opuesto, ¿no? En una ciudad como Puno pues no hay un hospital de alta complejidad, los puestos de frontera como Santa Rosa o como cualquier punto con la frontera con Ecuador es el abandono absoluto. Ahora, en el caso pues con Colombia, ahí en la frontera con esto que han llamado el trapecio amazónico, ahí había Leticia, que era una ciudad peruana que dicen que tenía cerca de 16.000 habitantes cuando se le entregó a Colombia. Era Leticia y Tabatinga en Brasil. O sea, nunca hubo del lado peruano. El lado peruano era Leticia. Entonces, no es que había una población. La poca población que hay peruana es la que se ha quedado establecida en la isla Chinería, ¿no? Entonces, yo diría que ese caso es distinto porque nunca hubo una ciudad previa ahí, ¿no? Pero igual el Estado ha hecho algunos avances. Hay el sistema de ferry que te lleva a con un costo subsidiado, porque la isla Chinería y la localidad de Santa Rosa están a 460 kilómetros de Iquitos. Es decir, la amplitud de las distancias en la Amazonía son pues brutales. Ahora, la Amazonía encierra un enorme potencial agrícola. Belaúnde, cuando hizo la Marginal, duplicó la frontera agrícola, incorporó otro 1.000.000 de hectáreas a la economía bajo la tesis de no había que quitarle a uno para darle a otro, sino había que multiplicar la tierra. Esa es la idea de la infraestructura vial, precisamente unir pueblos, posibilitar que haya un valor económico para los productos, para los cultivos en diferentes zonas del país. Yo quiero preguntarle lo siguiente, y haciendo parangón a lo que hizo este político colombiano. ¿Usted iría con la bandera peruana a plantarla en Leticia? No, yo creo que hay que ser respetuosos de los tratados internacionales y de las fronteras. Leticia, muy a pesar de todos nosotros, es hoy territorio colombiano. Fue una cesión, me parece que absurda. Se creó esta figura del trapecio amazónico que no tenía ninguna lógica, porque el Perú siempre reclamó, hay pues estas palabras raras, ¿no? El uti possidetis juris, ¿no? Que sostiene que cuando viene la independencia de un país o de dos países, la frontera que queda es la frontera que había al momento previo de la independencia, ¿no? Y la frontera era con Colombia el río Caquetá, que está al norte del río Putumayo. Colombia sostenía que la frontera era el río Putumayo. Con el Tratado Salomón Lozano, el Perú perdió esa enorme área de más de 100.000 kilómetros cuadrados entre el Caquetá y el Putumayo, pero ni aún así Colombia iba a ser un país amazónico, pues no había cómo llegar al Amazonas. Y se le dio el acceso al río Amazonas. Se creó esta figura del trapecio amazónico, que no estaba contemplado, no hay ninguna evidencia cartográfica ni documentaria de la época del virreinato. Entonces el Perú tuvo simplemente una pérdida neta ahí, porque recibió a cambio, a partir de entregar Leticia y los 250.000 kilómetros cuadrados constituidos por la franja entre Putumayo y el Caquetá, más el trapecio amazónico, le entregaron lo que se llama el Triángulo San Miguel de Sucumbos,
que era un territorio disputado con Ecuador, que de hecho ha terminado en el Ecuador. Entonces, esto es una pérdida neta para el Perú. Hay petróleo. Y hay petróleo ahí, sí. Entonces, este tratado le guía, pues, había las tensiones con la frontera con el Ecuador, ¿no? Porque Ecuador tenía la tesis pues, de Tumbe, Jaén y Maynas. Ni de vainas, ¿sabes? ¿No? Así decía mi abuelo. Entonces, para aliviar, decía, bueno, tener problema con los dos vecinos del norte es un problema. Entonces, él quiso cerrar la frontera con Colombia para concentrarse en la disputa con Ecuador. Pero el tratado fue tan evidentemente malo y contrario a los intereses del Perú que el tratado se mantuvo en secreto por 5 años. Exacto. La población no sabía de esto. Y ha sido solo por presión de los Estados Unidos que leía manda un parlamento, que era un parlamento adicto a él, para que apruebe esto entre gallos y medianoche. Entonces el Perú ya tuvo un enorme sacrificio. Entonces, y después se delimitó con la comisión de marcadora, se repartieron las islas sobre el Amazonas. Y bueno, y la isla Chinería es parte del Perú. Entonces, solamente hay disputa en una mente pues estimulada, afiebrada por las aspiraciones geopolíticas del presidente Petro, ¿no? No hay otra explicación. Técnicamente o de su consejero principal, el señor Johnny Walker, de repente, ¿no? Johnny Walker. Hay unas consideraciones técnicas que ayer justamente Hernán Garrioleca, precandidato a la presidencia por el Partido Aprista, señala lo siguiente: se debería dragar la zona colombiana, pero obviamente con inversión colombiana, donde el Perú de alguna manera podría participar técnicamente. La idea es buscar soluciones. Sí. Si ellos van a tener, debido a la configuración del río que se mueve, generalmente es así, obviamente ellos están perdiendo acceso al río Amazonas. La solución ahí desde hace muchísimo tiempo es el dragado, pero ellos no hacen absolutamente nada en ello, por ejemplo, ¿no? Bueno, el Chinería, que es la isla peruana, en un momento, en el año 70, por cómo se comporta el río Amazonas, el extremo oriental de la isla se dividió y ahí apareció lo que sería Santa Rosa, que no es una isla, es el mismo cuerpo de tierra que por un tiempo estuvo dividido porque el río es así cambiante. Hoy el río se está alejando de Leticia. ¿Cuáles son sus planes de usted en caso de llegar a la presidencia del país? Rafael Belaúnde Llosa, a través de Libertad Popular, ¿qué haría usted en esta zona de frontera? Porque los habitantes de la zona se quejan que no hay centro de salud, los que hay son insuficientes, no hay una adecuada educación, los centros, los colegios, escuelas también son insuficientes, es más, hay un maltrato a las personas que viven en la zona. Bueno, en la Amazonía el desafío es más complejo. Ahí se ha avanzado. En la época del gobierno del presidente Humala se crearon las PIAs, que es un servicio pues fluvial donde va la RENIEC, va el Ministerio de Salud, va el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Pero evidentemente hay este dicho, pues la posesión es el 90% del derecho, ¿no? Exacto. Hay que preocuparse por las localidades de frontera. Por todas, ¿no? Sí. Por todas. Entonces, yo creo que una urgente es Puno, ¿no? Las zonas fronterizas con Puno. Hay que demostrar que el modelo peruano funciona mejor que el modelo boliviano. Geopolíticamente, el costo de no hacerlo es brutal, ¿no? Lo mismo, Tacna es un buen ejemplo, ¿no? Uno ve el empuje económico de Tacna contra Arica, y eso explica pues el influjo de turistas chilenos que vienen a Tacna y no tanto al revés. Entonces lo mismo hay que replicar. Igual uno va a Aguas Verdes y compara el lado ecuatoriano con Huaquillas. Huaquillas hay más presencia pues del Estado en el lado ecuatoriano, hay mejor infraestructura. Exacto. Entonces hay una dimensión geopolítica también en la acción del Estado. Yo creo que hacer un esfuerzo por las localidades de frontera es fundamental, pero yo creo que este incidente sobre todo nos tiene que llamar a la reflexión de cómo tratamos a la Amazonía, ¿no? Más de 3.300.000 peruanos viven en la Amazonía. El 60% del Perú es territorio amazónico. 10 de las 25 regiones tienen territorio amazónico. Así es. Y tú ves los indicadores, solamente el 30% tiene una adecuada cobertura
de agua potable, por ejemplo. Iquitos, que es la principal ciudad amazónica, no está interconectado al sistema eléctrico nacional. Entonces tienen que quemar petróleo que contamina un montón para tener muy poca tensión eléctrica. Hay desde hace, cuando yo tuve este paso fugaz por el Ministerio de Energía y Minas, dejamos un proyecto que era para integrar Iquitos con la red eléctrica nacional, un proyecto que Moyobamba, Yurimaguas, Iquitos, y eso es una línea de transmisión de 600 kilómetros de largo, y eso tenía presupuesto. Es decir, hay que preocuparse por... Y después está el tema, hay que triplicar la frontera agrícola. La responsabilidad en la Amazonía del Perú es saber equilibrar el ecosistema, que es muy frágil y es muy importante en regular el ciclo del carbono, que tiene que ver pues con la temperatura del planeta y todo lo demás, pero también es un hecho que viven 3.372.000 peruanos que también tienen que tener pues la posibilidad de desarrollar su vida y tener un futuro. Entonces el Estado tiene que preocuparse del tema de la agricultura. Hablabas de Belaúnde con la marginal, para incorporar más hectáreas agrícolas en la Amazonía. Acá lo primero tiene que ser la agroexportación, que es lo que tiene alto valor unitario, pero si no hay vías después de penetración, si no hay nuevas vías de penetración, puedes tener todo el potencial, pero nada va a ocurrir, ¿no? Economista Rafael Belaúnde Llosa, vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Estamos en Altavoz, en Radio Vital 91.1 y en Movistar Televisión. Haremos la pausa, ya regresamos.